Vamos a calentar los deditos para Facebook. Dice, la democracia no es un sistema político, es un modo escogido de convivir en la honestidad, el respeto mutuo, la ética y la colaboración, pero escogido porque se quiere convivir. Con estas palabras del gran filósofo y pensador Humberto Maturana, damos inicio a nuestro programa del día lunes de esta comunidad que se ha ido formando día a día, que ya vamos en el capítulo número 23, 24 aproximadamente, ya perdí la cuenta, de la primera temporada. Y hoy vamos a conversar de todo, de lo humano, de lo divino. Vamos a tratar de llevar a nuestro invitado a hartas áreas en donde podamos reflexionar, donde podamos aportar, porque en verdad ese es el objeto que tiene este programa, el aportar con un granito de arena en todos estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y para ello, nuestro invitado del día de hoy es un gran ciudadano chileno, un gran alcalde. Su nombre es, yo no sabía que se llamaba así, se llama Óscar Daniel Jadue. Óscar Daniel. Él es arquitecto, sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en urbanismo y especialista en vivienda social de la misma universidad, y actualmente se desempeña como alcalde de la comuna de Recoleta. ¿Cómo está, don Daniel? Gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, Michael. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Gonzalo y a Sergio, estén donde estén, digamos, y a todos y todas que nos están escuchando y mirando en este minuto. Muchas gracias por el espacio. ¿Óscar o Daniel? Daniel. Daniel. La verdad, tú te reirías, pero efectivamente nunca en mi casa me llamaron Óscar, nadie, ¿no? Nadie. Tanto así que una vez yo estaba almorzando con mi madre en el almuerzo familiar y llamó a alguien a la casa preguntando por Óscar y ella delante mío respondió, no, aquí no había ningún Óscar. Equivocado. De ahí yo entendí que había ese nombre de haber surgido de, no sé, de una telenovela venezolana, Óscar Daniel, algo así, pero de ningún lugar que tuviera sentido para la familia, por lo menos. Claro. ¿No? Okay. Entonces, Daniel. En los espacios formales, por ejemplo, en la universidad, tanto de arquitectura como de sociología, sí me llamaban Óscar. Pero solo los profes, la estructura internacional. ¿Ah? Claro. Era como extraño para usted, porque en verdad uno igual... Como extraño, sí. Pero siempre he sido Daniel. Así es. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Saludamos a nuestro amigo panelista de los días lunes, nuestro querido psicólogo desde San Pedro Histórico. ¿Están en cuarentenas? ¿Lo llevaron a cuarentena? No, San Pedro no. San Pedro no. Amigo, ¿cómo está? Gusto saludar. Gente responsable. Vamos, amigo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Oye, muy contento. Es que en realidad todos los programas empiezo muy contento, más cansado de lo que debiera para ser un día lunes, honestamente. Y muy interesado porque las conversaciones que hemos ido teniendo ya van apuntando, han ido creando una atmósfera bien interesante en el programa y creo que tener a personas como Daniel nos permiten ir profundizando aspectos cada vez más significativos también de la contingencia, pero no quedarnos en la contingencia, ¿no? La idea es más que comprender el carácter explicativo de las cosas que vamos a hablar, es ver el carácter implicativo, es qué traen consigo, y ahí es donde la sagacidad del chileno a veces nos falla un poco, ¿no? Respondemos al primer estímulo, pero no nos detenemos a dejar caer la bolita, digamos, para ver hacia dónde llega, ¿no? Así que me parece súper interesante la conversación que vamos a tener hoy día, yo la esperaba hace rato también, porque creo que la comunidad también, en el espíritu que se crea acá de diálogo y reflexión, vamos a poder aclarar algunas cosas que a veces en las entrevistas como la de ayer quedan a medio decir, la gente tiene su agenda ahí que quiere completar, quiere sacar las cuñas necesarias. Para el Twitter. Claro, y cuando el tema ya no va para donde ellos quieren, saltan y ponen otra cosa. Entonces, aquí la idea es que sigamos la bolita, que caiga por todos los lados donde tiene que caer, y podemos llegar a reflexiones y conclusiones un poco más profundas que las que habitualmente se dan en otros espacios. Así es, amigo Gonzalo, muchas gracias. Saludamos también a nuestro otro panelista, nuestro querido abogado de los días miércoles, Sergio Fuica Gutiérrez, amigo oriundo de la comuna de Nacimiento, provincia del Biobío. ¿Cómo está? Gusto saludarlo.
Muchas gracias, Michael. Saludo también a ti, Gonzalo. Daniel, un gusto. Realmente los minutos previos al programa, un agrado escucharte y conversar, aunque sea un breves minutos, y estoy muy, muy contento de que participemos en este programa y que podamos, como decía Gonzalo, justamente esto no es un objeto periodístico. Este programa tiene por objeto conocerte y no llevarte a distintas áreas, sino más que poder conocer los planteamientos y sin interrupciones, sin buscar una cuña para un medio de comunicación, muy por el contrario, que todos nosotros, partiendo por esta conversación que hoy día se da en los cuatro, pero para toda la comunidad, podamos transmitir y poder conversar abiertamente y bueno, con tu simpatía y tu agrado, como de conocerte hace minutos atrás, muy entretenido poder conversar de ese modo y feliz de que nos hayamos conversado. Yo soy panelista de los miércoles, como dijo Michael, pero bueno, no me podía perder la opción de venir a conversar con el famoso alcalde de Recoleta en este último tiempo y con toda tu gestión como alcalde y también con todas las proyecciones que tiene. Así que muy feliz de poder estar en este programa. Así es, muchas gracias, amigo Sergio. Ahora, si usted nos quiere regalar una cuña para que un periódico nacional nos tome y nos cite y digan en el programa Comunidad Sin Límites, y de 2.000 pasamos a 10.000, pues por favor, tenga usted. Mira, no puedo negar que igual algo de entrenamiento tenemos, por lo tanto les puedo asegurar que alguna cuña buena va a salir. Yo no sé si todas las que necesitamos, pero alguna cuña buena va a salir. Ok, muchísimas gracias. Así que invitamos a toda la comunidad, a todos nuestros participantes, a quienes nos acompañan, se juntan con nosotros a reflexionar, que comparten el video y que envíen sus comentarios y sus preguntas para hacérselas llegar al alcalde Daniel Jadwe. Y vamos a entrar ya en tierra derecha y vamos a hacerle la primera pregunta, y es la más importante, Daniel, y de verdad que es así. Queremos saber cómo está usted, cómo está su familia, cómo ha sido vivir estos tiempos difíciles, tiempos históricos de una pandemia que nos vino a derrumbar todo lo que creíamos que éramos desde el punto de vista de la sociedad, pero también desde el punto de vista individual, desde el punto de vista personal. Queremos saber qué aprendizaje en verdad o qué reflexión podemos sacar de todo lo que hemos vivido, pero no desde, está bien, sabemos que usted es alcalde y es una figura pública, pero también es persona. Entonces, desde ahí queremos saber cómo está la persona de Daniel Jadwe. A ver, yo me encuentro muy bien, ¿no? Y afortunadamente toda mi familia ha estado bien, quienes se han enfermado, han logrado superar la enfermedad no con facilidad, voy a decir, pero sin riesgo vital. Y eso a uno le permite tener tranquilidad. ¿Por qué he estado bien? Es por un motivo súper íntimo y personal, que tiene mucho que ver con la primera pregunta que tú haces, ¿no? Esta pandemia a mí me ha reforzado en absolutamente todas mis convicciones. En todas, ¿no? Porque las y los comunistas tenemos una filosofía de vida que el mundo suele criticar y hablar sin conocer, ¿no? Entonces, yo les voy a plantear cuáles han sido las convicciones que se han visto reforzadas. Nosotros creemos en un concepto fundamental que es la unidad material del mundo, ¿no? ¿Y cómo lo explico yo cuando lo planteo? Si usted agarra y se aleja de la Tierra, digamos, un buen par de miles de kilómetros, y mira la Tierra, ve una pelota que si usted no conoce todo lo que hay adentro, pareciera ser una sola y la misma cosa. Y efectivamente, como además tiene leyes como la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la atracción, ¿no? Todo lo que está ahí para nosotros es una y la misma cosa. ¿Eso qué implica? La primera observación que hace Marx cuando define esta mirada es que el ser humano tiene dos cuerpos. Este que es mi cuerpo orgánico, del cual depende directamente mi vida, ¿no? Pero todo lo que me rodea, que es mi cuerpo inorgánico, del cual depende indirectamente mi vida. Entonces ustedes tres para mí son mi cuerpo inorgánico. Toda la gente que me rodea, la naturaleza, el resto del mundo, es mi cuerpo inorgánico. Y todo lo que le pasa a mi cuerpo inorgánico termina pasándome a mí. ¿Eso qué le permite al comunista? Miren, de esta concepción viene, por ejemplo, el internacionalismo proletario.
¿no? De esta definición, de esta concepción, de esta cosmovisión, viene la posibilidad, por ejemplo, de dar en primera persona, no como solidaridad, ni en tercera persona, la lucha, por ejemplo, por el derecho animal. Esto es lo que nos permite declararnos feministas y dar la lucha por la igualdad de género en primera persona, no en tercera persona como solidaridad, porque finalmente la dignidad de todas las mujeres es también mi dignidad, y la dignidad de ustedes es también mi dignidad, y la biodiversidad es también mi dignidad. Entonces, eso te permite entender el mundo y mirar el mundo de otra manera, mirar los árboles de otra manera, aprender de esa dignidad. Nunca un árbol ha consumido más energía libre disponible de la que le otorga el sol que la que necesita para hacer su fotosíntesis, entregar el fruto de su trabajo y reproducir su existencia. ¿Tú te imagináis lo grato que sería el mundo si todos los seres humanos no consumieran más de lo que necesitan para entregarle el fruto de su trabajo al resto de su comunidad, ¿no? Y reproducir su existencia? Si no hubiera acumulación enfermiza, si no hubiera esa pobreza tan profunda que te lleva a pensar que necesitáis dotarte de riqueza para dotarte de valor. Es duro. Entonces, cuando uno mira la pandemia y el mundo ha logrado entender que nos necesitamos lo uno a lo otro, que algo que le pasa a un tipo en Wuhan nos termina afectando a todos nosotros, a miles de kilómetros de distancia, y que somos tan frágiles y tan dependientes de todo lo que nos rodea, que yo creo que esto ha sido una oportunidad maravillosa, al menos para mí, para encontrarme con mi cosmovisión y decirme, me siento más seguro que nunca de estar en el lugar correcto, tanto de la filosofía, de la cosmovisión, como de la historia. Y eso es gratificante, te llena de orgullo. O sea, el haber planteado hace tanto tiempo que la salud tenía que ser un derecho y que los tratamientos debían estar a disposición de todo el mundo, en un país que decidió dejar morir a su gente. En todo el resto de los países se ocuparon tratamientos experimentales, porque la ética médica, que es algo que no abunda en nuestro país, ¿no? Dice que cuando tú tenías una enfermedad nueva que no conoces y por lo tanto no sabes sus causas, no sabes cómo opera, no sabes cómo funciona, no sabes cómo ataca el cuerpo, tú empezáis, y para tratar de que no se te muera la gente, que es lo que está pasando, le tenéis que atacar los síntomas con los mismos medicamentos que en otras enfermedades similares se atacan los síntomas que son parecidos o los mismos. Entonces, si la enfermedad se presenta con fiebre y con tormenta inflamatoria, vaya a otra enfermedad parecida, y con lo mismo que atacáis la fiebre en esa enfermedad y las tormentas inflamatorias en esa, veis para acá para ver si te funcionan. Y tenéis que combinar y que probarlo todo, ¿no? Esto es lo que dice la ética médica, porque si no, este cientificismo absurdo que tiene nuestro país de esperar evidencia de tercera fase para aceptar medicamentos, o sea que en 2 años no vamos a atender a la gente y los vamos a dejar morir. Entonces, que esto fue cuando el ministerio se negó a traer, y empezaron los médicos a hablar, no hay evidencia, no hay evidencia. Había evidencia de sobra para correr el riesgo. Y si hubiéramos traído todos los medicamentos que estaban probándose en todo el mundo, hubiéramos salvado muchas vidas. Pero las tesis que ocuparon, la verdad que para mí son tesis casi genocidas, ¿no? La de la inmunidad de rebaño, sin saber cómo era la enfermedad. La inmunidad de rebaño, tú podías apostar cuando tenés claro qué tipo de inmunidad provoca la enfermedad. No provocaba ninguna al final. No duraba 1 año, no duraba 3, duraba 1 mes con suerte. Entonces, efectivamente, yo, además de estar en un lugar súper privilegiado, imagínate que a mí me ha tocado, no he tenido que hacer cuarentena porque me toca trabajar todos los días, trabajo desde muy temprano hasta muy tarde todos los días. No he podido ni siquiera despegarme un día de mi puesto de trabajo, lo que intelectualmente es gratificante. Yo veo los problemas de salud mental que se nos vienen encima por todo el encierro, ¿no? Y además no he tenido que ni renunciar a parte de mi salario, no he tenido que verme enfrentado a las necesidades y a los dolores de nuestra gente, y eso es una oportunidad tremenda. Hemos tratado de ayudar mucho, ¿no? Pero cuando uno se compara, yo digo, ¿cómo puedo estar? Bien estoy.
y bien está mi familia, y además muy contento de lo que hemos logrado hacer, porque finalmente hemos ido tratando de ayudar, hemos salvado vidas, hemos ayudado a dar una discusión que haga que los que toman decisiones en este país cambien de rumbo obligado, porque en este país lamentablemente hay algunos que si no los obliga la ciudadanía movilizada, no son capaces de reconocer los errores y cambiar de rumbo. Así es. Muchísimas gracias, Daniel, porque nos toca un punto que es súper importante para nosotros, que es el tema de ser personas. El tema de en estas palabras tan lindas que usted planteaba al principio, que para muchos es como, tan ideológico, es como dejar de lado la cultura, como dejar de lado la poesía, como dejar de lado la espiritualidad. Pareciera que hoy no sirve, no funciona, no proyecta, no hace nada. Lo que hay que focalizarse siempre es en el mercado, en el dar, pero en el preocuparnos de nosotros mismos parece que eso pasa a segundo plano. Y estoy completamente de acuerdo con lo que plantea usted de que esto nos vino, un pequeño bicho nos vino a decir, como lo dijo Felipe Berríos en una entrevista que tuvimos y acá que también nos acompañó, que sin duda este país va a ser más pobre, pero sin duda va a ser más humano. Y eso es súper, súper importante. Amigo Gonzalo, vamos, con usted. Sí, Daniel, mira, chuta, son tantas cosas, ¿no? Tantas cosas porque están pasando muchas cosas. Y como decía yo, claro, la coyuntura es importante, pero interesa también saber los principios fundamentales. Creo que lo que tú presentas al inicio, esta cosmovisión, este paradigma, una palabra que gusta tanto a ciertas personas, permite entender el hacer del otro. Yo creo que uno de los daños que cometemos mucho en Chile es que nos creemos muy vivos. Creemos que con dos palabritas del 8 ya le saqué el rollo, ya sé quién es, y más que hacer un proceso, digamos, de reconocimiento del 8, hacemos un tema de proyección de nuestros temores. Hay muchos dichos, hay muchas ideas que vienen de distintos sectores en donde el otro escuchó 2 o 3 conceptos, o ni siquiera vio a la persona que lo dijo y ya está completamente en contra, sin abrirse necesariamente a la reflexión. Entonces, mira, mi pregunta tiene que ver con... Es que es media complicada de hacer, pero como no tengo nadie pagándome atrás. Esas son las mejores. Sí, espérate nomás. Mira, yo entiendo que el pueblo chileno es un pueblo resiliente en muchos aspectos. Yo lo dije hace un par de programas atrás, yo milité en un partido de una izquierda moderada durante un tiempo, fue una experiencia interesante, pero terminó exocitándome, expulsándome el hecho de que en realidad pareciera ser que ¿Se puede saber cuál? Sí, de Revolución Democrática. ¿Ya? Ya, pero es que ahí vamos a ir los dos, pues, compañero. ¿Por qué? ¿Te decías de izquierda o no? Sí, claro. Ah, sí, por eso. Porque Bueno, yo entiendo la izquierda como aquellos que están convencidos de superar el capitalismo como forma de organización social, y yo al menos hasta el día de hoy no he visto ni una señal de Revolución Democrática que esté convencida de que... Bueno, por eso me fui, dice Gonzalo. No sé si tanto, pero no quiero ir en contra de las personas con las que me relacioné e interactué, sino que mi experiencia de lo político fue algo absolutamente desconectado de mi sociedad, de mi vida social, de mi vida cívica. Fue un ejercicio teórico interesante, pero me di cuenta después de un año y medio, de estar participando allí que no había hecho nada. Que habíamos tenido muchas conversaciones a la interna, mucho de quién va para qué lado, de las teorías, de los presupuestos, etc. Compañeros, quiero decirles que aquí tenemos la primera cuña del programa. Y no la entregó el alcalde de Recoleta, pues, weón. La entregó el entrevistador. Es que... No, o sea, van a grabar esto, me lo pueden mandar, por favor, no, porque necesito poder reproducirlo, pues. Estuve un año y me di cuenta que no había hecho nada. Estoy tirando chillitos, ya, pero mira, escúchame. Okay, mira, ya, está bien. Lo que te quiero decir yo es que en este minuto el nivel de desconfianza no es sobre la clase política, es sobre la política. La política como dimensión de la vida, más que lo político, más que entender la distinción entre la política y lo político, como algo que en este minuto se ha vuelto como una cabeza de turco, ¿no? Como que todo lo malo siempre pasa por la política, de que la política está llena de ladrones, de sinvergüenza,
y nos gusta el chileno regocijarnos de la corrupción del otro, cuando la mía propia, bueno, impacta menos porque mi situación de poder es menor, pero tenemos prácticas que como pueblo nos dicen, bueno, a ver, y yo también pensé que con el primer despertar de la eclosión social y con el segundo despertar de la pandemia, íbamos a tener algún tipo de remesón, pero yo lo único que veo es personas desesperadas por retomar lo que había. ¿Sí? No sé si hemos tenido la capacidad de generar la reflexión, no sé si todo este proceso ha valido la pena, porque cuando voy a comprar a los locales cercanos, cuando converso con otras personas, lo que veo son caricaturas, son reduccionismos, son polarizaciones, y cualquiera que entre a la convergencia, cualquiera que entre al diálogo es un amarillo, es un tibio, no voy a decir porque hay ropa colgada, pero es otro segmento político. ¿Viste? Entonces, claro, palos porque bogas, palos porque no bogas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión del pueblo chileno en este minuto? En general. Es la visión de todos los pueblos del mundo. Son pueblos que están, primero, lo único permanente es el cambio. Entonces, el pueblo no es una entelequia estática, ¿no? Va cambiando todos los días, va madurando. Y si hay algo que uno puede aprender de los movimientos y de las luchas y de los procesos sociales, es que en minutos revolucionarios la conciencia se incrementa a una velocidad 20 veces mayor, decía Lenin, que en tiempos normales, porque te empezáis a dar cuenta de otras cosas. Entonces no hay que hacer un corte vertical, más bien hay que hacer un corte un poco lineal y un poco circular, y yo puedo entender la desazón, pero cuando uno supera el horizonte de su propia existencia y tú te das cuenta de cómo ha evolucionado este pueblo desde el 80 hasta hoy día, decís, wow, cuánto hemos cambiado. O sea, piensa tú que yo llevo 40 años yendo a la Plaza de la Dignidad, en las protestas del 80, con 5.000 personas, que era un éxito, en las protestas del 94 con Rodrigo Rocco, con 30.000 personas, un éxito, ¿no? En las protestas del 97 con Marisol Prado y Iván Mliner, con 100.000 personas, un éxito. En las del 2001 con los Pingüinos, en las del 2006 con los secundarios, en las del 2011 con la Camila. Y tú cuando empezáis a ver que en el 2011 llegamos a 1 millón de personas y que en el 2016 con No Más AFP llegamos a 1,5 millones y que en el 2019 llegamos a 2 millones de personas que fueron capaces de instalar la necesidad de una nueva constitución, bueno, nosotros los comunistas la venimos pidiendo hace 30 años. Antes que Gabriel naciera, los comunistas queríamos una nueva constitución. Con eso te digo todo. Estoy hablando de Gabriel Boric, ¿no? Sí, sí, Entonces, efectivamente, nosotros hemos estado en esta pelea, pero hubo que recorrer todo este trecho para poder llegar a tener la correlación de fuerza suficiente para hacerlo. Y podemos discutir en cómo se hace. Entonces, yo no tengo desesperanza porque además, una de las cosas que aprendí yo en mi partido es a tratar de no habitar lugares comunes. Esto que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, es muy cierto. Porque efectivamente cuando dicen, por ejemplo, ¿no? Que el pueblo no entiende, ¿no? Yo creo que entiende. Que la clase política, bueno, de partida, yo no comparto el concepto como categoría de análisis de clase política. Para mí la clase yo lo tengo clarito que es el lugar que uno ocupa en la estructura productiva. No hay clase política. Carlos Larraín no es igual a Guillermo Tellier, ¿no? El mismo, a ver, no sé, este que salió durante un periodo, Alinco, salió de la Cámara de Diputados y se fue a trabajar de obrero en la construcción. Carlos Larraín estuvo 20 años en el Congreso, salió y se fue a vivir de la renta de su oveja. No son la misma clase. Entonces, yo creo que nosotros reproducimos lugares comunes porque además la gente no desconfía de la política, o por lo menos, para hablarte en serio, ¿no? Tenéis la mala suerte en esta entrevista de estar con uno de los, entre comillas, políticos que tienen la suerte de contar con la confianza de la ciudadanía. Entonces, cuando a mí me hablan de desconfianza en la ciudadanía, yo digo, es raro, yo salgo a la calle, voy a la Plaza de la Dignidad, por donde me mueva, yo veo que la gente confía. Entonces, confía por lo que hemos hecho, confía por este proyecto de transformación, confía por claro, las decisiones que hemos tomado. pero pongámonos de acuerdo en que también hay ciertas peculiaridades de esa política, de esa gestión, de esa Es que ese es un lugar común, porque si yo te miro, Diego Almagro, alcalde comunista,
primera clínica de diálisis municipal, balneario municipal en menos del desierto. O sea, mira, el único weón que podría haber hecho una piscina en la mitad del desierto es un alcalde comunista que es capaz de invertir 600 millones de pesos para 50 niños en Inca de Oro, que es un pueblo con 300 habitantes. Entonces, cuando voy a la desaladora de agua municipal de La Ligua, a las residencias estudiantiles de La Ligua, o cuando voy a la primera recuperación de una playa privatizada en Canela, o cuando veo la lavandería popular de Quilicura, o el centro, entonces, no, hay un programa de gobierno que durante mucho tiempo estuvo excluido, ¿no? Y que hoy día se ve a nivel nacional, bueno, y efectivamente es lo que es. Estamos, entre comillas, en un lugar de privilegio respecto a la confianza de la ciudadanía, porque además tratamos de ser lo que decimos ser, ¿no? Entonces, o sea, yo no creo, por ejemplo, en esta disyuntiva media falsa, en este antinomio, en ningún antinomio, en esto de movimientos sociales o partidos políticos. Ese antinomio lo construyen los partidos que no están en los movimientos sociales. Como mi partido siempre ha estado en los movimientos sociales, no hay antinomio para nosotros. Es como el antinomio reforma-revolución. Mira el absurdo. Algunos grupos de los que formaron el Frente Amplio han criticado históricamente al Partido Comunista por ser traidores, amarillos, vendidos, porque cuando ellos creían que no había que participar en política porque el sistema era legítimo, nosotros optamos por participar. Decían además que los partidos políticos estaban obsoletos y que los movimientos sociales la llevaban. Y ellos armaron no sé cuántos movimientos sociales. Estoy hablando con nombre y apellido para que nadie, por favor. Los hermanos Ruiz, ideólogos casi de una parte del Frente Amplio, ¿no? Del ACME, del MIAU, ustedes ni siquiera saben lo que son las cifras, pero eran los nombres que ellos se ponían. El MIAU, por ejemplo, era el Movimiento de Izquierda Autónomo Universitario, ¿no? Y el ACME era, no me acuerdo cuál era la sigla, pero siempre estos nombres eran todos anticomunistas y decían que nosotros estábamos... No. Los veis 30 años después, ¿y dónde están todos? Saliéndose los movimientos sociales, armando partidos políticos, participando. Y uno no sabe si traicionaron o se vendieron, como nos decían nosotros. Pues nosotros tenemos una línea política que es trascendente y una trayectoria, entonces no nos miramos en el espejo con esas categorías de análisis. Pero ¿sabéis cuál es lo más raro de los revolucionarios que criticaban a los reformistas del PC? Que cuando miran el proceso de Evo Morales, lo defienden. Y es reformista porque es por la vía institucional. ¿Ah? Y el proceso argentino es reformista, y el proceso de Ecuador es reformista, y el proceso de Lula en Brasil es reformista. Entonces son reformistas fuera de América Latina y revolucionarios en Chile, ¿no? Entonces hay algunas contradicciones que están creadas desde la dominación. Entonces una de las cosas que yo permanentemente trato de hacer es salirme del lenguaje de dominación y abrazar el lenguaje de la emancipación. Y eso Sí, implica no estar en ningún lugar común. Por eso, claro, a mí a veces me pasa que siento que cuando uno dice algo que quiere participar de este concepto del centro político, es como que tuvieras dos imanes y tratando de colocar una canica de acero entre medio, pero tú te equivocas 1 milímetro y la canica rueda inmediatamente en la percepción del observador para un extremo. Es que yo te compro la discusión y te la doy de otra manera. El centro no existe. Ya, eso lo mencionaste y fue una de las cosas que quedó pendiente ayer y a mí me dijo, a ver, quiero que me expliques porque yo entiendo que mira, el centro es un concepto que está ligado a la presencia de una formación intermedia desde el punto de vista marxista que algunos llaman la clase media. Marx dice, el mundo se conforma, o sea, avanza hacia la conformación de dos grandes clases, la de los propietarios y la de los no propietarios. Y hay temporalmente un conjunto de formaciones intermedias de aquellos que están en transición, para allá o para allá. Pero nadie se queda aquí. Te voy a decir algo. Hoy día me llamó un amigo que históricamente ha ganado muy buena plata en su vida, cerca de 10 millones de pesos, ¿no? Como ingreso familiar mensual. Está hace 5 semanas sin pega, ya no tiene casi que comer. Acaba de enterarse, porque es de extrema derecha, era de derecha. Acaba de entender lo que es un proletario, güey. Porque por mucha plata que tuviera, vive de un sueldo y vende su fuerza de trabajo al capital que cuando no lo necesita lo deja botado y lo hace cagar. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la clase media? Que es la que se representaba con el centro. En términos sociológicos, la clase media es aquella que vive modestamente acomodada.
que puede cubrir todas sus necesidades básicas sin necesidad de endeudarse, y que puede perseguir su felicidad, es decir, vivir con dignidad, ¿no? Con autonomía de la ayuda del Estado. No existe la clase media en Chile. ¿Te conocí a alguien que pueda resolver todas sus necesidades sin endeudarse y que viva modestamente acomodada? Porque te comento que el 95% de la gente en Chile no quiere ser millonaria. No le interesa tener más plata de la que requiere para reproducir su existencia. Es como el árbol. Claro, ¿no? Pero hay un 1%, un 2% que son tan pobres por dentro que necesitan llenarse de oro, de cadenas, de autos grandes, de Bentley, para sentir que valen algo. Pero es un problema psicológico. Entonces, el mito del centro, el mito de la clase media, bueno, vamos a la discusión con números, vamos a la discusión real, y te vas a dar cuenta que son construcciones ideológicas. ¿Y qué es la ideología? Falsa conciencia. Un conjunto de ideas y normas que tienden sobre la realidad un velo que no te impiden ver la realidad. Como por ejemplo, una frase célebre de ideología: bienaventurados los pobres, después de muertos los vamos a recompensar. El pueblo elegido, la tierra prometida, la guerra santa. Los pobres son pobres porque son flojos. El capital genera riqueza. Escúchame, te estoy dando puras frases de ideología pura que cuando tú las llevas a confrontarlas con la realidad, ninguna es cierta. Bueno, y hay una de esas que se me cayó, que es, o sea, bueno, se me había caído hace muchísimos años ya, pero mi libertad termina donde comienza la del otro. Esa visión parcelada, como de mi metro cuadrado, en donde mientras no entre el otro, pues yo estoy tranquilo y que se pudre el resto del mundo porque mi metro cuadrado es lo único que me importa. Esa concepción que está eso te demostró la pandemia que era un mito. Claro, porque finalmente, y era lo que se mencionaba al inicio, ¿no? O sea, si el otro no está bien, si el otro no es libre, yo soy menos libre, indistintamente a cuántos kilómetros nos separen. Así es, además, estamos conversando. ¿Cuál es el concepto de libertad? Claro. Porque uno podría decir, no, el poder elige vivir sano. Este gobierno tiene el mito de la elección. Dejar que elijan. Elige vivir sano, elige vivir sin droga. Sí. Elige viajar a Europa por hueón de vacaciones. ¿Y quién lo puede pagar? El 1% Chile. ¿No? Elige atenderte en la clínica Las Condes. Entonces la elección no es un tema de libertad. Claro. Es un tema de posibilidad también. Así es, estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Estamos analizando y reflexionando la importancia que tiene el mercado, o la relevancia, o la no importancia que tiene, y estamos filosofando ya a niveles superlativos acerca de la ideología y de varios temas más. Amigo Sergio, por favor, vamos con usted. Gracias. Bien, alcalde, nosotros siempre buscamos seguir un hilo conductor en las conversaciones, y desde la misma lógica planteada por Gonzalo, justamente en este centro, lo que usted al final planteaba, un pensador italiano, Norberto Bobbio, que justamente en un libro de él, de derecha e izquierda, plantea justamente una diada más allá de un concepto asociado a las familias o a los centros como de la clase propiamente tal, sino que como pensador. Puntualmente, si es que hay un centro de extrema derecha y extrema izquierda, se va a generar un polo que Norberto Bobbio lo escribe pensando en que es como una diada, y que la diada siempre permanece, como este periodo, proceso de tensión propiamente tal entre un pensamiento radical de izquierda y radical de derecha. En esa lógica, desde el año, como usted bien dice, el Partido Comunista lleva muchos años, posterior a la Constitución del 80, pidiendo la nueva Constitución. Y pensando en algunas, obviamente tenemos el conocimiento del programa de ayer, en el cual usted estuvo, pero pensando sobre todo en este proceso constituyente. No olvidemos que el proceso constituyente no es de hoy. Independiente de que a lo mejor el Partido Comunista lo viene solicitando, la presidenta Bachelet solicitó abiertamente y fue su bandera de lucha en la nueva Constitución. Hoy día, justo hoy, radialmente se lanzó el libro de un futuro próximo invitado nuestro, que creo que el 5 de octubre está en el programa, que es Patricio Zapata, profesor, que planteó hoy día un nuevo texto, que es una reforma del texto anterior, que es La Casa de Todos y Todas, se llama ahora el libro, donde él planteaba una nueva constitución. Y a ese punto yo lo quiero llevar al alcalde.
En esa dimensión de una nueva constitución, con todo lo planteado ayer, la nacionalización de las AFP, el sistema de salud que usted abiertamente lo ha planteado, no solo con la creación de las farmacias populares desde antes, yo recuerdo varios textos donde usted planteaba ese planteamiento, o el apoyo irrestricto también a la reforma educacional, como una reforma que permitiera acceso, y que no solo acceso, sino que permitiera que la educación fuera un derecho. ¿Cómo logramos que, en palabras de Pato Zapata, esta casa de todos y todas, cómo logramos plantear el programa que usted diseñaba ayer, o las respuestas que usted nos daba ayer, entre ellos AFP, salud, educación, vivienda? ¿Cómo logramos plantear un proyecto de ese modo para Chile, para el Chile del siglo XXI, a través de una constituyente, que es el mecanismo que los partidos decidieron el 15 de noviembre, si mal no recuerdo la firma del acuerdo? Algunos partidos. Algunos partidos, justamente, con algunos partidos decidieron. Pero los partidos que decidieron hoy día hay un llamado transversal. Pero asumo que el alcalde Jadwe votará a prueba. Por supuesto. Es que son dos tiempos distintos, a lo mismo que dije ayer. Uno puede votar en contra de la ley de divorcio, como votó el senador Lamán en esa época y su actual señora, la exministra Cubillo. Igual se divorciaron después. Una cosa es que uno no esté de acuerdo con el proyecto de ley y otra cosa es que uno no puede ocupar las leyes que son para todos, ¿no? Entonces, Claro. nosotros tenemos claro la diferencia. ¿Usted retiró el 10%, alcalde? Sí, claro. ¿Yo hubiera votado a favor o en contra? No, yo no era muy partidario del retiro. Es más, yo no lo iba a retirar. Y en el partido un amigo me dijo, no, pues esto es un tema político, no un tema de si lo necesitáis o no. Y efectivamente al final lo retiré, ¿no? Y lo ocupé, además lo ocupé para cosas, algunas personales y otras para ayudar y para otras cosas, pero efectivamente entendí que era un problema, una discusión política. Pero si tú me preguntáis a mí, claro, a ver, yo no era partidario, pero igual hubiera votado a favor. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenemos un gobierno inepto que nunca dimensionó el tamaño de la crisis y que nunca se puso en el dolor, en el lugar del dolor y de la angustia de los chilenos, y por lo tanto estábamos obligados de permitir que la gente se salvara solo una vez más dentro de este modelo, dentro de la lógica de este modelo. Si tú me hubieras preguntado a mí, me diera alternativa, yo hubiera preferido hacer un impuesto importante, por ejemplo, por una única vez, a las utilidades de la AFP, pero no a los fondos de los trabajadores. Era mucho más lógico. ¿Cómo confluyen, alcalde, estos mismos planteamientos que le he puesto en una constituyente? ¿Cómo confluyen estos? Es que la constituyente, a ver, espérate, es que la constituyente hay que tener claro que es el punto de partida, no el punto de llegada. Yo ahí discrepo con aquellos que piensan que la constituyente nos va a resolver todos los problemas. La constituyente abre un ciclo de discusión democrática para resolver todos los problemas. Un ciclo de discusión sin los obstáculos actuales, sin las posibilidades de que el presidente te vete cualquier proyecto que el Parlamento apruebe y que no le guste, sin la necesidad de que el TC te eche por debajo toda una discusión parlamentaria de 6 meses porque está al servicio de la derecha, sin la necesidad de una serie de cosas, ¿no? Entonces yo espero, y por lo tanto la constituyente es un punto de partida, y que tiene que tener un conjunto de derechos básicos asegurados, tiene que tener más elementos de democracia directa, porque para que sea la casa de todos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha dado mucha risa algunos que dicen, no, mira, el país va a ser más democrático si el país es federalista. ¿Alguien puede creer eso? No, no, no. El país va a ser más democrático, sea presidencialista o sea federalista, si es que le ponemos instancias y dispositivos de participación temprana, vinculante y permanente de la ciudadanía en su relación con la política. Porque sin descentralización, sin desconcentración, sin participación directa en las decisiones de la ciudadanía, cualquier sistema va a ser igual de nefasto que este. ¿Cachai? O sea, entonces, la máquina constitucional tiene que ver con ver cómo nosotros permeamos el sistema político de tal manera que este no se transforme en un instrumento de dominación de clase, a través de los plebiscitos, los referéndums, de la iniciativa popular de ley,
efectivamente de darle más poder a todos los órganos colectivos por sobre las autoridades unipersonales, darle más poder a los consejos municipales, a los consejos regionales, al Parlamento y al Congreso, dar, por ejemplo, asegurar paridad en todos los espacios que son colectivos de cogobierno, de fiscalización, asegurar cuotas protegidas para los pueblos originarios y para la gente en situación de discapacidad en todos los órganos, en todos, en los consejos comunales, en los consejos regionales, en el Parlamento, ¿no? De tal manera de que efectivamente la ciudadanía esté permanentemente en la discusión política. Por ejemplo, en Recoleta, nunca hemos tenido en estos 8 años un paro ni una toma en los colegios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos directores colegiados. Tenemos cogobierno estudiantil y docente en las escuelas de Recoleta y los liceos. Y estando al lado de Santiago y de Providencia, ¿no? Que tienen problemas ellos porque no son buenos sostenedores, porque no les interesa la educación, de violencia extrema. Bueno, yo tengo a varios cabros del Instituto Nacional que se han venido para acá y se han encontrado con un proceso educativo completamente distinto. Y participan de la toma de decisiones, y participan de la elaboración del proyecto educativo, y participan de la elaboración del manual de convivencia, y evalúan a sus profesores, y evalúan a sus compañeros, y son los que sancionan a los compañeros. Cuando tú tenías una comunidad educativa, que tú la pones en el lugar de la toma permanente, porque sabéis cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, en que yo estoy convencido que ellos son el Estado. Yo no soy el Estado. El Estado es la ciudadanía. Entonces la ciudadanía es la dueña de los recursos, de la infraestructura. Entonces cuando vienen los jóvenes y me dicen alcalde, todos nos dicen que salgamos de la calle. Pero vaya a pedirle usted a una junta de vecinos, un centro de adulto mayor, que son los que tienen la sede, que nos presten una sede para hacer nuestras actividades. De Arica a Magallanes, la misma respuesta. Que nos presten una escuela o un lugar público. Entonces, como yo no tengo plata para tener 200 sedes para organizaciones juveniles, ¿qué hago? Agarro los colegios, que se ocupan hasta las 4 de la tarde, y invento con ellos el programa Escuela Abierta. Y mantengo los colegios abiertos hasta las 10 de la noche y hasta el sábado y el domingo, para que toda la comunidad, fundamentalmente los jóvenes, ocupe las salas, los patios, ¿no? Y la primera reacción de los directores fue, pero ¿cómo? Nos van a asistir a los colegios, nos van a entregar todo desordenado. Oye, nunca ha pasado un problema y lo ocupan 65.000 personas. Y además hoy día tienen en las tardes los mismos colegios la universidad abierta. Entonces, ¿pero por qué? ¿De dónde nace eso? Porque la ciudadanía es la dueña de los colegios, no nosotros, no el Estado. Y en esa lógica, en la misma respuesta que usted nos da, ¿cómo... Porque, ¿qué sistema entonces el que usted plantearía? Porque asumamos que en este Estado de Derecho actual, producto del acuerdo y de la votación de octubre y de la posible constituyente, el Partido Comunista se va a sentar a dialogar. Obvio. ¿Cuál va a ser la propuesta del Partido Comunista? ¿De qué forma, qué sistema es el que funcionaría hoy día en Chile, en este Chile del siglo XXI? Es que es que eso va a ser una discusión. Mira, a mí, más que la forma, ¿no? Porque eso es casarse con un proyecto, ¿no? Yo creo que la historia enseña que los proyectos no tienen cabida en la discusión política. Porque el proyecto siempre es un modelo ideal. Son como los proyectos de arquitectura. Aquí me sale la formación de arquitectura. Uno dibuja un plano y cuando empezáis a construir, la hueá nunca termina como está dibujada. Siempre cambia en el proceso. Entonces yo, más que hablar de proyecto o de la forma, prefiero hablar de un trayecto, que es una dirección. Entonces yo te puedo responder, ¿cuál es la dirección que el Partido Comunista le quiere proponer al país? La dirección de la solidaridad, la dirección de la justicia social, la dirección de la equidad territorial, la dirección de la descentralización, ¿no? Y vamos a ir avanzando hacia esa dirección, en esa dirección, con todo lo que la ciudadanía vaya internalizando, en la dirección de asegurar las libertades individuales, en la dirección de eliminar los miedos y la necesidad de la sociedad. Por ejemplo, yo soy partidario de la legalización absoluta de las drogas, porque creo que el ser humano es tan libre que puede suicidarse pero no matar. Y que además, si fuera porque son malas para la salud, yo que no fumo, no tomo, nunca me he drogado, tendríamos que prohibir la harina, el azúcar y la sal, que matan 10 veces más personas que la droga en Chile. Y como esa no es la lógica, porque es lo que venimos haciendo hace 30 años, uno podría decir, mira,
proveamos droga a precios justos y de buena calidad en las farmacias populares, y nos eliminamos el microtráfico, y nos eliminamos el tráfico, y nos eliminamos las disputas territoriales, y efectivamente lo prohibimos, bueno, para los menores de 18 años, tal como lo hacemos con el vino, y efectivamente avanzamos en ser una sociedad que asegure las libertades y que asegure posibilidades. Entonces, yo entiendo eso, Daniel, directamente como una línea hacia dónde apuntar, pero quizás también por lo mismo de formación, en este caso de mi profesión, ¿bajo qué mecanismo? Porque no hay duda, y ayer también se ha conversado que una carta o un precandidato presidencial, en este caso tú llevas un tiempo en las encuestas, como tú lo planteaste también, en una respuesta a Gonzalo, tengo la posibilidad de que la gente, tengo un cariño de la gente y eso se nota y uno lo ve en los medios también. Ese es el mecanismo, independiente de las directrices, que las comprendo y también las entiendo desde haber podido estudiar parte de lo que plantea el ideario comunista. Pero en este sentido, ¿es el presidencialismo? ¿Es una figura presidencial? No con las ideas de Portales. no, a mí no me gusta el presidencialismo que tenemos. No, yo creo que se le hace mal a Chile. Pero te vuelvo a insistir, cualquier otro sistema no resuelve si es que no hay una articulación más permanente con la ciudadanía. Entonces yo creo que una democracia participativa, ¿no? Y con participación temprana y vinculante es lo que debiera haber en cualquier modelo. El que más me gusta a mí no es el parlamentario, es un semipresidencialismo. Yo no soy partidario, por ejemplo, a mí me encanta el federalismo, me encanta, ¿no? Pero yo creo que en un país tan chiquitito como Chile no es presentable. Y por una razón sencilla. No le vamos a decir a Chile que vamos a gastar la plata que hay que gastar para tener estructura administrativa y burocrática en todas las regiones y para tener parlamento. Sería vergonzoso. Entonces tenemos que entender cómo desconcentramos, cómo descentralizamos, por ejemplo, porque el tema no es el modelo, ¿eh? El tema es si vamos a ser capaces de redistribuir potestad de atribuciones y recursos entre todos los niveles nacionales y subnacionales de gobierno y entre todos los territorios, de tal manera que todos seamos iguales ante la ley. Entonces, en vez de tener un Estado central que concentra el 80% de la inversión, regiones que tienen el 8% y municipalidades que gastan el 12%, tengamos 33, y que en todas las regiones y en todas las comunas de Chile haya un per cápita comunal, para que no pase que Las Condes tenga 1.300.000 pesos por habitante y que mi colega de Cerro Navia, Mauro Tamayo, tenga solo 145 lucas por habitante, que tengamos todas las mismas responsabilidades. Entonces, si discutimos estos temas y si tenemos elementos de democracia directa, si es presidencialista, bueno, federal, te da lo mismo. Porque el tema tiene que ver con otro, tiene que ver con cómo dejamos que la ciudadanía permee el aparato político, de tal manera que no haya esta diferencia. No, por ejemplo, mira, en la constitución previa a la del 80, mira qué bueno lo que había. ¿Qué pasó hoy día? El presidente quiere mandar una ley, la manda, y define lo que es el corazón del proyecto. Y llega al Parlamento y no tiene mayoría parlamentaria, y agarra al Parlamento y le hace perder el corazón del proyecto. Y le devuelve para afuera algo nada que ver. Y el Senado, mira, hace pebre lo que hizo la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces lo tienen a la comisión mixta, después aprueban un mamarracho y lo sacan, y el presidente, como le mataron el corazón de su proyecto, veta todo lo que no le gusta. Y si no le resulta, lo manda al Tribunal Constitucional. Bueno, las leyes son horribles. Entonces a mí me encantaría que fuera como antes. Hay una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, plebiscito, que la ciudadanía dirima entre la postura del Ejecutivo y el Legislativo con poder vinculante. Eso era antes de la Constitución del 80, yo creo que es mucho más democrático que lo que tenemos hoy día, y además permite que la ciudadanía esté en la discusión política y se vaya formando y se vaya empoderando. Eso me parece harto más democrático. Harto más democrático de tener dos cámaras, bueno, y tener 20.000 millones de pesos en contratar unos gallos para que le revisen la pega a los otros. Porque finalmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, dependiendo por dónde entra, una es Cámara Legislativa y la otra es Cámara Revisora. ¿Tú te imaginas que en las alcaldías tuviéramos que contratar dos alcaldes? Bueno, uno para tomar decisiones y el otro para que se las revise. Entonces tengamos un parlamento unicameral. Ahora Boris ha cambiado de opinión, porque en su colectivo original
eran partidarios del Parlamento unicameral, pero acaba de firmar un proyecto de ley para disminuir los parlamentarios en 2 cámaras. Entonces uno no entiende, porque además entiendo que no le preguntó a nadie en las bases del Frente Amplio si estaban dispuestos con mantener el Parlamento bicameral y más encima hacerle el juego a la derecha para que perdamos representatividad. Además, nadie lo ha notificado, lo puedo notificar, no volver a sacar el 20%, ni el 13%. Entonces van a perder la mayoría de los diputados que creen que se salvan. La bancada del 1% desaparece y la mayoría es del Frente Amplio. Entonces ahí también hay un problema de fondo, porque yo defiendo la bancada del 1%, porque no estamos votando por personas, estamos votando por proyectos políticos. Entonces al PC o al Frente Amplio le corresponde el porcentaje de parlamentarios que le corresponde al Frente Amplio. No me importa si uno de ellos sacó 0,5 y si el otro sacó 30. Entonces, pero eso es tener convicción acerca de la necesidad de fortalecer el rol de los partidos políticos y no de seguirlos debilitando. Así es, estamos conversando con el alcalde Daniel Jadue. Vamos a dar paso a las preguntas y a los comentarios de nuestra comunidad, que sin duda se ha manifestado en esta entrevista. Bueno, en esta conversación, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Ahora, han salido cuñitas, para que ha sido generoso el alcalde con nosotros. De todos lados, de todos lados han salido, hasta de los... Bueno, pero tú tienes idea de lo que me va a significar, ya no importa. Yo no tengo político. Yo siempre les digo, yo feliz de que ustedes me inviten, pero ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Yo no lo he conversado. Así es. Daniel, nosotros sabemos que hay muchas personas que ya saben, ya dicen que es candidato presidencial, estás en la encuesta, pelea ahí con Lavín, voto a voto, pero no sé si le han hecho esta pregunta, pero ¿a usted le gustaría ser presidente de Chile? Tan, tan, tan. Yo creo que es un bonito desafío. No, claro, sí, obvio. Lo que me diga el partido no me lo ha propuesto, no, pero... No, estamos hablando de otra cosa. Claro, estamos hablando de otra cosa y te lo voy a preguntar y te lo voy a responder con una... A ver, no quiero entrar en detalle porque no me gusta, yo nunca hablo de mi vida privada ni de mi familia porque no me gusta exponerla. Pero mi hija estudia arte. Y cuando yo discutí esto con ella, yo le pregunté, hija, si tú te tituláis de artes visuales y te gusta la pintura, y te llegáis 40 años a pintar, y cuando llegáis a la madurez plena de tu existencia como artista, te ofrecen exponer en el Pompidou, ¿qué dirías tú? Llevémoslo eso a la política. Yo entré a militar a los 11 años. Cada vez que uno avanza un paso en la vida, va abriendo puertas y va cerrando otra. Va abriendo puertas y va cerrando otra. Si te dedicas a la política 40 años, no de manera profesional, porque esta es la primera vez que soy rentado de la política, ¿no? Que mi sueldo, mi salario lo hago de la política, ¿no? Pero llegáis después de 40 años de militar y de estar siempre comprometido con el servicio público y con el cambio social y con la transformación. Y te ofrecen lo que equivale a una exposición en el Pompidou, que es asumir la responsabilidad más alta de la política en el país al que amas, ¿ya? Y al cual le has dedicado tu vida. ¿Cuál es la respuesta? El artista le diría que no al Pompidou, el cantante le diría que no a ir a cantar a Viña, ¿no? Entonces, un político puede decir que no. Ahora, distinta sería la respuesta si tú me preguntaras, ¿alguna vez lo pensaste? ¿O alguna vez lo deseaste? Jamás. Si usted le pregunta a las mismas personas, a mi hija, yo lo único que quería hacer era alcalde de Recoleta. Estudié para ser alcalde. Me preparé para ser alcalde. ¿Y tú sientes que estás en la madurez política, así como en el ejemplo que le ponías a tu hija de... En mi mediodía. ¿Ah? En mi mediodía. En tu media. Y dentro de eso... O sea, como yo trabajo de mediodía a medianoche, yo estoy en mi mediodía. Hace algunos años, estoy un poquito pasado. Estoy como en la hora de almuerzo ya. Así es. Entonces, en el brunch. Claro, un poquito pasadito. Claro, interpretamos que sí le gustaría... ¿Y con quién le gustaría ser acompañado, aparte del Partido Comunista? Porque entiendo de alguna forma que el Partido Comunista, sus compañeros van a estar ahí, pero ¿con quién también le gustaría ser presidente? Con la ciudadanía, esa es la única respuesta. De ahí no me vayamos. Sí.
La única articulación que vale la pena hoy, ¿no?, es con la ciudadanía, entendiendo que cuando uno milita en un partido no deja de ser ciudadano. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, incorporo también a todos los militantes y a todos los partidos, pero que quieran transformar Chile de verdad y que no salgan con sorpresitas después. Que nadie después diga, es que yo firmé el programa, pero no lo leí. Claro, Sí. suele pasar, suele pasar. Pau Sí. Constanza dice, hola a todos desde Hualpén. Qué gran invitado. Saludos al gran señor Jadwe y a todo el panel. A todo el panel. ¿Qué propuesta tiene Daniel Jadwe en salud para disminuir estas tremendas brechas en atención? Aún el dinero está sobre el derecho al acceso y al derecho a la vida finalmente. Pasa en salud, pasa en educación. Lo privado parece estar sobre lo público. En esta pandemia las desigualdades han quedado mucho más expuestas para quienes no lo han querido ver hasta ahora. ¿Qué propuesta tiene usted, Daniel? Fortalecimiento de la salud primaria y aumento de la resolutividad de la salud primaria por sobre la inversión en infraestructura nacional. Y eso para una abuelita. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa ejemplo, para un? ¿Qué implica? Hoy día el per cápita de la salud primaria está cerca de 7.000 pesos. Yo creo que debería ser aumentado a cerca de 15.000 pesos y otorgarle la potestad a los municipios para que resolvieran un conjunto mayor de prestaciones de tal manera que las enfermedades que asumiera y que pudiera resolver la salud primaria llegaran a cerca del 80%. Hoy día resolvemos no más del 15% y todo lo otro lo derivamos a los hospitales. ¿Eso qué significa? Que derivamos tanto a los hospitales que hay listas de espera de 3.000 años. Entonces te voy a dar un ejemplo claro para que la gente lo entienda. Cuando uno invierte plata en la salud primaria y aumenta la resolutividad, que es lo que ha hecho Recoleta, ¿no? Como por ejemplo, montar una fábrica de audífonos en la comuna, en la municipalidad, audífonos populares. Cuando tú tenías un problema auditivo en el mundo, en el aparato público, te hacen el diagnóstico, te dan la interconsulta y el audífono se demora 3 años en llegar. Cuando te llega el audífono, ya el diagnóstico está obsoleto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Importamos tecnología con la Asociación Chilena de Farmacias Populares y montamos una fábrica de audífonos populares que además son los de una tecnología formidable porque te hacen un escáner en el oído, pasáis por la cámara silente, te hacen todos los estudios, y con este escáner de la forma del oído imprimen en una impresora en 3 dimensiones, ¿no?, con resina y con un material particular, un audífono de exactamente el tamaño y la forma de tu oído. Y a veces se le pone el dispositivo electrónico al medio, te lo entregan. Y es gratuito y si lo puedes pagar sale 215.000 pesos, que es un 20% del valor que tiene en el mercado. ¿Cuánto nos demoramos en este proceso? 3 días. Eso es aumentar la salud, eso es aumentar la resolutividad de la salud primaria, de tal manera que esa persona no tenga que ser derivada a la interconsulta. ¿Eso es escalable? ¿Es Absolutamente. escalable? Y es mucho más barato que andar construyendo hospitales, pues. Si construyen un hospital y después no tenía especialistas para llenarlo, pues. Entonces, imagínate que yo gastara la mitad de la plata que hemos gastado en hospitales para formar profesionales. Y esto no solo en salud, es un proyecto y es una racionalidad distinta en donde tú desvinculas la prestación del servicio respecto al tema de la infraestructura. Mira, ¿cuántos estadios hemos construido en Chile? Hartos. Regionales. El Becker en Temuco. ¿Cuántas veces se ocupa el Becker al año? ¿Cuánto lo ocupa la comunidad? En Puerto Aysén tenemos un tremendo gimnasio. No lo pueden prender porque no hay plata para pagar la luz. En cambio, si esa misma plata la habréis dividido para tener en todos los colegios escuelas abiertas y prestar los colegios, mantenerlos abiertos en buenas condiciones y dotarlos de toda la infraestructura para que todos los cabros chicos ocuparan los colegios, ¿para qué crees que ha sido un estadio? ¿Me entendés? Y tendríais mucho más deporte en la etapa recreativa, algo más en la formativa, y construiríais algunos espacios, ¿no?, para el deporte competitivo. Bueno, lo mismo pasa en salud. Promovamos la salud primaria, fortalezcamos su capacidad resolutiva, por ejemplo, que resuelva todo lo que es la diabetes, que resuelva el prediabético, que incorporemos cámaras hiperbáricas para el tratamiento de una serie de enfermedades, bueno, que tiene que ver con la ozonoterapia y con otras tecnologías que no están a disposición de los pobres, pero que serían preventivas.
Por ejemplo, mira, nosotros trajimos a la farmacia popular los glucómetros. ¿Sabéis cuánto sale un glucómetro en la farmacia de cadena? Cerca de 30 lucas. Aquí valen 2.800 pesos. Y las tiras, ¿no? Valen cerca de 70, 80 lucas las 100 para medirte 3 veces en el mes. Aquí las 100 tiras valen 14 lucas. Esto es para promover el autocuidado, de tal manera que la persona aprenda a controlar. En el aparato público solo logran entregar el 13% de los glucómetros que son necesarios para cuidar a la población que se enferma de diabetes o de resistencia a la insulina. Lo podríamos hacer nosotros y a un precio mucho mejor. O sea, esta es la lógica, ¿no? Y es una lógica mucho más productiva, ¿no? La salud mental, ¿para qué decir? ¿No? Robin Pascal Salvador dice, hola, no sé si ya lo hablamos, porque me integré recién, pero algunas referencias a la salud mental. Daniel, hablábamos con la ex ministra de Salud, Elia Molina, hace unos capítulos atrás, y le preguntábamos acerca de la salud mental, y ella decía que al Estado no le importa la salud mental de las personas, En no le Chile interesa. no. Y nos planteó muy bien el por qué no le interesa. Es más, nos dio datos importantes del programa Chile Crece Contigo, de que, que era un programa súper barato, pero que podía haber llegado para todos y todas, pero como al Estado no le importó, o no es que no le haya importado, sino que de alguna otra forma era muy poca la plata que se tenía para eso, porque fue un programa Sí, esa es la forma real de decirlo, ¿ah? En nuestro país, como al centro está la economía, y los seres humanos somos instrumentos claro, para la economía, la discusión se hace así: ¿cuánta plata tenemos y para qué nos alcanza? En los así. países desarrollados se dice qué país queremos tener, cómo lo financiamos. Claro. Y Robin Pascal pregunta lo mismo. Si usted tuviese la posibilidad de ser presidente de Chile, ¿qué tomaría, qué acciones tomaría con respecto al tema de la salud mental? A las 5 de la tarde tuve un conversatorio con un conjunto de médicos, de más de 20 médicos, especialistas todos en salud mental, porque estamos armando un programa de salud mental. Yo creo que Psicólogos, esta es la supongo, deuda. ¿no? ¿Ah? Psicólogos también. Psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, yo creo que hay que tomar todas las escuelas porque no creo en la cultura de la cancelación. Yo soy más del lado de los psicoanalistas, incluso que los psicólogos y que los psiquiatras, ¿no? No creo que la mente sea un órgano que uno pueda sencillamente tratar con medicamentos, digamos. Y en eso estoy claro que el objetivo debe ser resignificar la existencia del ser humano para poder reinstalar, ¿no? Pero es un tema re complejo. Sé harto de psicología. Sí, creo que ahí tengo una fortaleza. Pero esta es una deuda histórica del país, ¿no? Pero, En el auge no existe. Pero esto se pasa a través de la salud primaria. Por ejemplo, nosotros tenemos los círculos comunitarios, que además son capaces de instalar en la discusión de la salud mental, ¿no? Las determinantes psicosociales de la salud, que son un tema fundamental. Si aquí la salud mental no la define solo la experiencia del individuo, es un problema de determinantes sociales. La pobreza influye en la salud mental, sí, ¿no? La aislación, la segregación urbana, la fragmentación social influye. El manejo del lenguaje influye, ¿no? La capacidad de abstracción, el pensamiento concreto. Entonces, alcalde, pero partiríamos, y también lo conversábamos con la doctora Elia, bueno, planteábamos datos, el 2% del presupuesto anual de salud va para salud mental. Pero Cuando además los países de la OCDE son 5 y 6 aproximadamente. ¿Sería una buena decisión o una buena estrategia subir el presupuesto anual para salud mental? Por supuesto, pero incorporándola, como yo te lo digo, en el aumento de la resolutividad de la salud primaria. Así es. Fabián Marín dice, Daniel. Además, hay un tema, hay que deshospitalizar la mirada del sistema de salud. Hay que despatologizar la mirada del ser humano. También. Despatologizar y además deshospitalizar, es que tiene que ver con lo mismo. Sí. Fabián Marín dice, Daniel, ¿cuál es la propuesta de educación para el Chile del siglo XXI? Muchas gracias. La mirada, porque sabemos que con propuesta aquí no estamos hablando con un candidato presidencial. Estamos hablando con Daniel Jadwe, que le gustaría ser presidente. El centro de la educación es la comunidad educativa, no la empresa. El destinatario de la educación no es el individuo, es la sociedad. Y esto es bien importante, porque cuando la derecha cree que
el destinatario de la educación del proceso educativo es el individuo, le entrega herramientas al individuo para que en su pugna y competencia con otros le vaya mejor. Le enseña a competir, a ser individualista, a buscar la empleabilidad. En cambio, cuando tú crees que el destino, que el destinatario es la sociedad, le enseña al individuo y le entrega herramientas para que a la sociedad le vaya bien. Y por lo tanto, en vez de enseñarle a competir, a ser individuo, a arreglársela solo, le enseña a colaborar, la solidaridad, la corresponsabilidad y una serie de cosas. Entonces aquí hay que cambiar el foco, cambiar la mirada, terminar con las pruebas estandarizadas y poner como foco del proceso educativo la felicidad del ser humano. Abrirnos y abandonar el paradigma científico-humanista, que es un paradigma obsoleto, que desprecia una cantidad de inteligencias que ni siquiera reconocen algunos, ¿no? Y abrir el mundo a las oportunidades, al arte, a la cultura, a la música, pero además dotar de herramientas para que los jóvenes sean felices. Y al otro extremo, el adulto mayor, ¿qué opinas tú de la situación? Por ejemplo, hay una pregunta bien concreta en el chat. ¿Sacarías el 7% de la pensión que reciben los adultos mayores? No, pues, pero además esa es una discusión menor, si ese no es el problema. Discúlpenme. Sí, no, está bien, yo replico pero ¿cuál es tu postura? A lo que me refiero, darle el 7% no resuelve nada el problema de los adultos mayores. Así es. No. Sí, claro. Sí, es mucho más. Es mucho más un sistema de protección. La inmobiliaria popular tiene más que ver con el bienestar de los adultos mayores que el 7%. La salud mental tiene más que ver, ¿no? El envejecimiento activo, ¿no? El envejecer con dignidad. Tiene que ver con el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, la valoración, el pago de un salario, ¿no? Por el trabajo doméstico. Igual pega, igual paga, que algún economista te diga por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale 0, si es el mismo trabajo. Imagínate esta discusión llevada al teletrabajo. Así lo mismo trabajo con tu pega, pero lo hacía en tu casa. Vale 0. No es así. Entonces hay una serie de otras discusiones que yo creo que hay que incorporar para construir un sistema de seguridad social que te permita vivir dignamente y construir una sociedad modestamente acomodada para todas y todos, desde que tú naces hasta que mueres, sin necesidad, sin miedo, sin incertidumbre. Y ese es el desafío que tenemos. En esa lógica lo planteado ayer en el programa, ¿nacionalizarías entonces los fondos de la AFP? Por supuesto, absolutamente. Soledad Troncoso dice, gracias por la instancia de conversar, y complementa con Sergio, dice, Daniel, ¿puede explicar qué significa nacionalizar la AFP? Que pasan a un fondo de reparto, que es el primer paso del nivel de seguridad social, de tal manera que además esos fondos estén a disposición del Proyecto Nacional de Desarrollo. Voy a explicarlo así. Imagínate que Chile necesita reconstruir su sistema ferroviario de Arica a Puerto Montt, por lo menos, o a Magallanes, si se puede, ¿no? Y que ese es un proyecto, entre comillas, que pudiera no ser rentable económicamente, pero sí socialmente. ¿Podríamos construirlo con los fondos de la AFP, de los trabajadores, con los fondos de los trabajadores, ¿no? Y exigirle a esa plata que rentaran a los fondos de los trabajadores, que además sería una rentabilidad de por vida, ¿no? ¿Qué sería más interesante para las chilenas y los chilenos? Que su plata vaya a financiar al Banco de Chile para que le preste el Banco de Chile la misma plata que ellos tienen guardada sus pensiones a tasas 5 veces superiores a las que ella se lo entrega, o para construir esto y ganar la misma plata o más de la que va a ganar el Banco de Chile y la AFP para sus trabajadores y trabajadoras, pero además fortaleciendo el desarrollo de un proyecto nacional de desarrollo. Daniel, Si solo uno para que pensara, en ese sentido la cuenta única capitalización individual, porque hay gente que sacó el 10% y gente que no lo sacó. Entonces, en sí, ese pero sentido, no, está bien, pero yo creo que las AFP podrían seguir existiendo, pero como sistema complementario. Pero además les voy a dar el mismo ejemplo que di ayer. Mira, en Panamá, todos los fondos de pensiones de los trabajadores van a un fondo que es dueño de todo el sistema de salud. Y que cobra, pero cobra un precio justo. ¿No? Pero que además te ayuda y te asegura tratamiento desde que tú naces hasta que mueres.
Y efectivamente es un sistema maravilloso, notable, 10 veces mejor que el nuestro, el de salud. Y lo pagan los trabajadores con sus fondos. Si yo te preguntara, ¿te parece más lógico invertir, por ejemplo, esos fondos en poner a todo cachete el sistema de salud con un sistema de salud universal o prestársela a la TAM? No, perfecto, Daniel. Yo a lo que voy es para que le expliquemos a la gente, por lo que están planteando en el chat, en el fondo, o ese trabajador, porque hay gente que pudo haber sido honorario, hay gente que tuvo un trabajo informal y que no aportó nada al fondo o a la cuenta única de capitalización individual porque el decreto ley 3500 así lo creó. Y los trabajadores, justamente, muchos de ellos asalariados, han trabajado una vida, 30, 40, 50 años, están a punto de jubilar. Si se nacionalizan esos fondos, ¿ellos parten de un piso? ¿O en el fondo los que tenían y los que no tenían, creemos todos en la misma solidaridad, todos por igual, nadie tiene el piso de lo que ahorró 40 años? A ver, yo le hago una pregunta. La dueña de casa que ha trabajado 50 años sin que nadie le pague un peso y que ha permitido que todos ustedes lleguen a sus pegas en la mañana, estudien, que los que van a trabajar al aparato del Estado trabajen, ¿se merecen una retribución de la sociedad? Los que les lavan la ropa a ustedes, los que se las planchan, los que permiten que anden como andan hoy día, ¿se merecen un pago? ¿Quién se los paga? ¿Para quién trabajan ellos? Porque aquí tenemos que optar. ¿Vamos a hacer una sociedad inclusiva, solidaria y fraterna en donde vamos a ser corresponsables o nos seguimos rascando con nuestras propias uñas? Yo tengo la percepción de que seguirnos rascando con nuestras propias uñas es un modelo que ya fracasó y que esta pandemia además lo demostró. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo queremos? Y ahí vamos a tener que ceder todo. Pero la gente en este minuto tiene una mirada reduccionista de muchas cosas. Yo voy a... Entonces, claro, te oye y dice, o sea, me van a quitar mi plata, la van a invertir en un negocio del Estado. No, mira, tú sabes que yo sería partidario de un sistema, yo sería partidario de un sistema mixto. Y un sistema mixto en donde el Estado le asegurara una pensión igual al sueldo mínimo a todos los que pongan sus platas de la AFP en ese fondo. Y a los que no, que se rasquen solos. Vamos a ver quién tiene mejores pensiones al final. Claro, uno también puede ser así de vaca, ¿cachai? Sí, aquí vamos a hacer una que yo también... Oye, pero muchachos, espérense. Última pregunta porque yo tengo que irme marchando. Sí, última pregunta. Okay. ¿Qué opina Javier Piñeira Letelier? Dice, ¿qué opina el señor Jadwe del audio de Rodolfo Carter en que dice que ser comunista es ser militante de Al Qaeda? Esto ya es más farándula. No, la verdad, no le respondo, no respondí idioteces yo. La verdad es que ahí tengo un límite de tolerancia a la tontera. Porque además le quiero decir a Carter, esta es una cuñita por si la venden ustedes, ¿no? Que el partido en donde él milita, que es la UDI, se parece bastante más a Al Qaeda que el PC, porque el PC es un partido habitualmente que no cree en teoría religiosa. Al Qaeda es fundamentalista, religioso. Y a través de esa ideología que es de la cancelación, ¿no? Es una identidad asesina, es bien parecida a la UDI, que es un partido fundamentalista cristiano de extrema derecha, igual que Al Qaeda, ¿no? Eso si uno lo quiere discutir con categorías de análisis que sean trasladables. Pero la verdad es que yo creo que no da para discutir con Carter. O sea, además él tiene que resolver sus problemas de probidad todavía. O sea, ha sido suspendido su cargo por falta de la probidad. Entonces yo creo que la verdad es lo que diga Carter no le puede importar a nadie. Y la última, Roberto Mellado Mendoza dice, primaria desde el Frente Amplio a la DC con candidato único. O el PC lo lleva a la primera vuelta. Pero ¿por qué nos deja fuera? No, sí, es que dice, primaria desde el Frente Amplio a la DC con candidato único. Es una talla. O el PC lo lleva en primera vuelta. De la primaria del Frente Amplio a la DC es como que se hablara de la izquierda a la derecha, y yo creo que nosotros estamos más a la izquierda del Frente Amplio. Entonces, del PC a la DC pasando por el Frente Amplio, pero obvio, pero no con programa único. Yo creo que la primaria tiene que ser, porque esto no es un concurso de belleza, ni de rostro. Entonces, uno tiene que tirar a los candidatos con el proyecto país que representan. Y la primaria tiene que ser de todo. Y dejar que la ciudadanía hable. Y que la ciudadanía escoja el proyecto país que más sentido le hace para el Chile que viene. Y después, a partir de ese programa,
hacemos la unidad entendiendo que este es el programa hegemónico y no lo otro. Así es. Muchísimas gracias, alcalde Daniel, Pero, por la buena onda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Y Daniel, gracias por una noche el último inolvidable. mensaje para la comunidad sin límites. ¿Un mensaje para la comunidad sin límites? vayan a votar el 25, voten por el apruebo, por la Convención Constitucional, que es lo que más se parece a lo que quería la ciudadanía, que era la Asamblea Constituyente, y efectivamente demos paso a un proceso de construcción democrática del Chile que queremos con todas y todos, pero tratemos de sacar los 2/3 en abril de la Constituyente para que efectivamente podamos diseñar el país que queremos, ¿no? Y no le crean a los del rechazo para reformar, porque los que quieren llamarte a rechazar para reformar son los mismos que no han querido reformar nada en 30 años. Así es. Muchísimas gracias, Daniel. Que Gracias le a vaya usted. muy bien. Muchas gracias por la buena onda. Chao. Chao, chao. Chao, Daniel. Ya. Vamos con reflexiones finales, chiquillos. Me carga alargar los programas. Quiero No, pero decirlo públicamente. Quiero decirlo públicamente. No, estamos- muy bien. Estamos en el tiempo. Sí, Un esos abrazo. fueron 6 minutos nomás, marginal. Un muy, muy, muy buen programa. Muy simpático, Daniel. No lo imaginé en esa liberalidad y simpatía que pudo expresar. Así que muy agradable la conversación con él, independiente que uno pueda estar en desacuerdo o en acuerdo en algunos planteamientos, como en el último de la AFP, obviamente, pero en el sentido puntual de la conversación. Pero un agrado la conversación. Así es, amigo Sí. Sergio. Gonzalo, reflexiones finales. Reflexión final, nos falta dialogar, bueno. Porque yo estoy seguro, y porque reconozco a algunas personas en Facebook que han estado viendo el programa, que no es el discurso que se esperan de un comunista. ¿Me explico, no? De hecho, creo que nos hace falta entrar en este espacio de respeto a escuchar qué es lo que tiene el otro que decir, porque en realidad, digamos, desde mi experiencia personal, con lo próximo que he estado, digamos, a ciertos sectores, Después que te no mató. ni- Después que te ¿Ah? mató. Después que te Después de mató. que te dio Era ojo. necesario recordarlo, era necesario recordarlo. No, mira, No, y a mí también me mató. ¿Sí, para qué vamos a estar con- y eso forma parte todavía del temor popular de hoy te van a pillar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que yo tenga mi opinión? ¿Qué tiene que pueda hablar de mi experiencia? ¿Ah? ¿Por qué tendría que yo estar guardando mi espalda por respecto a las cosas que opino? Ese temor residual que existe por no poder hablar con honestidad es lo que hace que la gente guarde sus comentarios y se les intoxiquen dentro. Igual me cago. Pero yo creo que hay que dialogar más. Me gustó mucho el tono de la conversación de hoy día. Sí, Bueno. nosotros como programa, a toda la comunidad sin límite, les queremos dejar siempre algo en claro. Nosotros acá, esto no es tolerancia cero, esto no es Estado No. Nacional, siempre lo decimos, nosotros no andamos buscando una cuña para nada, si la tiramos en broma es porque de alguna forma para romper el hielo, nosotros ni uno de los tres es periodista, ¿ya? Entonces, tratemos de siempre hacer preguntas que vayan en pos de sacar algo del fondo de la conversación. Porque si no, vamos a caer en lo mismo y nosotros queremos ser una alternativa a las 90, 102 personas que nos están viendo ahora, para que podamos reflexionar entre todos, bien como decía el amigo Sergio, independiente si estamos o no estamos de acuerdo. El día miércoles a las 17:30 vamos a tener a Jaime Belolio, ministro vocero de gobierno, y la dinámica va a ser la misma. Va a ser la misma, en el cual nos vamos en el fondo del tema. Lo primero es lo que dice Maturana, y siempre por eso que leemos la editorial al principio, el respeto por el otro, y no esperen que nosotros vayamos a ir en la mala onda con el invitado. Por favor, nosotros no tenemos ninguna línea editorial, nosotros somos un grupo de amigos que queremos aportar a la discusión, y en eso no vamos a hacer mala onda, no vamos a hacer preguntas incisiosas, no, nada, vamos a tratar de conversar, y eso es lo que de alguna otra forma esperamos también que ustedes compartan con nosotros en el programa. Oye, un abrazo gigante a todos, a la comunidad sin límite. Efectivamente, el día miércoles a las 17:30 horas estamos con el vocero de gobierno, así es que nos vamos a encontrar también, como dice Michael, en la misma lógica de Una conversar,
de tener una conversación agradable y poder también contribuir en estos tiempos de pandemia. Un abrazo a todos, un abrazo a ti Gonzalo, también a ti Michael. Así es. Gonzalo, amigo, ¿algo que decir? Sí, quería invitar a la comunidad también a dejar cuando vayan viendo el programa, que dejen sus reflexiones, porque no crean que para nosotros caen en el olvido, ¿eh? Nosotros después de un tiempo volvemos a revisar, volvemos a contestar algunas cosas, y creo que el foro también es una manera de interactuar entre los participantes, no solamente los participantes con los invitados o con nosotros, sino también entre ustedes, comunidad. Entonces, que el tejido social se vaya robusteciendo es lo más importante, porque los desafíos democráticos que tenemos por delante requieren e implican que nos pongamos en una parada distinta. Así es. Recordarles también que tenemos 4 jornadas esta semana, 3 seguras, una que está ahí, turutututututun, que esperamos que nos pueda salir. Y el día viernes, a todos los que nos gusta la psicología, tenemos a Sebastián León, que tiene una página en Facebook, Sebastián León o Psicología Cínica, que tiene un libro muy bueno que yo sugiero que ustedes puedan leer, que se llama La niñez herida. Pero no va a ser como siempre. Para los que conocen a Sebastián, no solamente vamos a hablar de niñez herida, él quiere hablar también de sociedad. Entonces el nombre del programa se llama País Herido, Niñez Herida. Así que va a ser súper interesante esa reflexión y esa discusión. Y nos vamos a ir con la última pregunta. Y nos vamos amigo Sergio, ¿quería decir algo? No se lo pierdan, dije. No se lo pierdan. Sí. Javier Piñeira dice, ¿votarían por Jadwe alguno de ustedes tres? Muchas gracias a la comunidad sin límites. Un abrazo a todos y todas. Abrazo. Muy bien. Amigos, nos vemos el miércoles y después el viernes. Sí. Comparten el video, pónganle me gusta. Sí, oiga, y la librería que leo nos regaló unos libritos que vamos a sortear. Sí, es mi culpa, tengo que hacer el afiche, pero tenemos 3 textos re bueno, que vamos a sortear entre las personas que nos visiten en la página, ¿vale? Sí, así que atentos porque vamos a subirlo. Yo creo que lo vamos a sortear el día miércoles. Sí. 1, ¿vale? Sí, uno. ¿Sí? Tenemos 3 para empezar. Así que gracias, que Leo, Concepción, Mime, Seba, bacán. Muchas gracias a toda la comunidad, chiquillos y chiquillas que nos acompañan. Amigo Sergio, saludo a la Clarita, saludo a la Vita, un beso inmenso. Gonza, saludo a la Dani. Mano, tengo que ir al baño. Chao, chiquillos. Adiós. Miércoles son 2 capítulos. Puede ser. Tenemos uno a las 5:30 seguro y a las 20 estamos tratando de hacer todo lo posible. El viernes es a las 20:30 horas Sebastián León. Porque me estaban preguntando por acá. Chao, chiquillos. Adiós. Adiós.